Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos ya arribando a la parte final del curso de Lógica 1 del año 2020. El tema que nos interesa hoy es la teoría de la cuantificación, que está tratado en el capítulo 10 del libro Introducción a la Lógica. La idea, el objetivo de la clase de hoy es tratar de ver cómo existe otros desarrollos ulteriores para la lógica simbólica que venimos viendo ya desde la primera parte de este curso. Hasta aquí nos hemos limitado al modelo más simple de lógica simbólica, que es el de la lógica proposicional. Nos hemos referido por medio de letras mayúsculas a proposiciones completas y por medio de letras minúsculas a variables de enunciados que están integrados por una sola proposición o por más de una proposición. Todas estas relaciones, por supuesto, se complementan con el modelo, dentro de este modelo de lógica habilitativo-funcional, con los símbolos especiales que representan la implicación material, la conjunción, la disyunción, la negación y la equivalencia material. Hoy vamos a ver algo de un nivel de complejidad mayor, pero que seguramente resultará accesible, comprensible, en la medida que se maneja toda la información previa. Lo que vamos a ver ahora es cómo se presentan relaciones lógicas dentro de una proposición. Vamos a pasar ahora a hacer un análisis lógico de la estructura interna de la proposición, por así decirlo. Bueno, y de esto se trata el tema de hoy, unidad 4 del curso, teoría de la cuantificación. La primera parte del tema que nos interesa se refiere a las proposiciones singulares. Proposiciones singulares del tipo Sócrates es hombre o Sócrates es mortal, es decir, proposiciones referidas a un individuo, no necesariamente a una persona o una persona humana, un individuo humano como Sócrates, como María Estuardo, como quien fuera. El individuo puede ser también un objeto, como el libro rojo o el libro azul. Y desde luego estamos tratando con proposiciones. Es decir, expresiones que se refieren a hechos o estados de cosas y que por ello son portadores de verdad. Es decir, se puede decir de estas expresiones que bien son verdaderas o son falsas. Estamos diciendo que la lógica simbólica, considerada hasta ahora, la lógica proposicional, nos permite representar las proposiciones justamente por medio de letras individuales, para las mayúsculas para los nombres de proposiciones concretas, las minúsculas para variables de enunciado. Consideremos un ejemplo muy común, muy conocido. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. En términos de la lógica simbólica que hemos venido tratando hasta aquí, podríamos representar este razonamiento de la siguiente manera. Pongámosle T de todos a la primera proposición, todos los hombres son mortales, H de hombre a la segunda, por lo tanto M. T, H, las premisas, M, la conclusión. Bueno, si hiciéramos la tabla de verdad de este razonamiento y tuviéramos que reemplazar a cada una de estas proposiciones por una variable de enunciado para dar cuenta de la forma del razonamiento, la tabla de verdad nos mostraría que esa forma de razonamiento es una forma de razonamiento inválida. Pero en realidad no estaríamos haciendo un análisis adecuado, porque no está bien decir que T representa a todos los hombres son mortales, H representa Sócrates es un hombre y M representa Sócrates es mortal, porque acá entran en juego las relaciones entre los individuos y los predicados. El individuo Sócrates, por ejemplo, en la proposición 2, es aquello que se predica de Sócrates, el hecho de ser hombre. Quiere decir que necesitamos otro modelo lógico que es el que vamos a empezar a tratar acá. Las proposiciones singulares en el ámbito de la teoría de la cuantificación. Consideremos estos ejemplos. Sócrates es hombre. Ya no nos basta, no nos vamos a poder quedar meramente con las letras mayúsculas que representan proposiciones concretas o con las variables de enunciados que representan, como su nombre lo indica, nombres de enunciados.
vamos a necesitar un tipo de representación más sofisticada. El primer paso para entender ese ejemplo de representación más sofisticada es el que vamos a ver ahora. Esta proposición, Sócrates es hombre, la podemos representar así. Vamos a escribir una letra mayúscula para el predicado y una letra de imprenta minúscula para el individuo del cual se está haciendo esa predicación. HDS, es decir, Sócrates es hombre. En las demás proposiciones aplicaríamos un método similar. Sócrates es divino, en el sentido de que es un dios, quizá. Sócrates es mortal, MDS. Sócrates vivía en Atenas, ADS. Sócrates vivió cicuta, vamos a poner CDS. Y Sócrates volaba, BDS. Bien. Tenemos entonces estos ejemplos en los que se distingue claramente una constante de individuo a la que se le asigna un predicado. Por ejemplo, DDS, Sócrates, la constante de individuo del predicado. Por supuesto que puede haber otros ejemplos con otras constantes de individuos. Tomemos el mismo predicado, la condición de ser hombre. Por ejemplo, Tales es hombre, Parménides es hombre, Heráclito es hombre, y así. Lo que tenemos acá es que T, P, H, S son constantes de individuos, porque precisamente hacen referencia a cada una de ellas a un individuo diferente. Mientras que las mayúsculas H, D, M, C, B representan predicados. Todos estos son ejemplos de proposiciones singulares. Tenemos que tener en cuenta que todas estas proposiciones singulares son ejemplos de sustitución de una forma que se representa de la siguiente manera. H de x, es decir, todas estas que tenemos acá. H de x es una función proposicional. Estas, H de s, H de t, H de t, H de h, son proposiciones, las que están con negro. Tienen valor de verdad, mientras que h de x es una función proposicional. Y las proposiciones singulares se obtienen porque son ejemplos de una función proposicional general como h de x. Recordemos que las constantes de individuo, como S que representa a Sócrates, T a Tales, P a Parménides, H a Heráclito, no necesariamente tienen que hacer referencia a personas, a seres humanos, o a personas humanas si prefieren. También pueden hacer referencia a entidades como un libro o incluso a conjuntos como la biblioteca. Recién consideramos cómo se forman proposiciones a partir de la ejemplificación. Teníamos, por ejemplo, la función proposicional h de x y a partir de ahí ejemplificamos Sócrates es mortal. Esta es la función proposicional, a partir de esa función proposicional se da un ejemplo. Ahora vamos a tratar la cuantificación. La cuantificación permite justamente el proceso complementario de la ejemplificación, que es la generalización. Tomemos estos ejemplitos. Todas las cosas perecen, que es más o menos lo mismo que decir todas las cosas son mortales o todo es mortal. Recuerden que la lógica simbólica viene en gran medida a resolver los problemas de las ambigüedades y las vaguedades que se producen cuando nos expresamos en lenguaje natural. Acá, como vamos a usar un cuantificador, recién estábamos solamente con proposiciones singulares, por ejemplo h de s, d de s, h de x, h de a, lo que fuera, justamente h de x es una función proposicional. Lo cierto es que a partir de la función proposicional damos ejemplos de proposiciones singulares.
Lo que queremos dar ahora son ejemplos de proposiciones cuantificadas. Todas las cosas perecen, todo es mortal. Acá estoy diciendo, de todo x, esta x, entre paréntesis, en el libro de copy significa todo x o para todo x. En algunos libros se usa la A invertida, pero bueno, acá obviamente no la usamos porque no está usada en el texto de copy. Esta forma significa para todo x, es el cuantificador universal. Para todo x, x es mortal. Así estoy representando formalmente en términos de la lógica de predicados, en términos de la teoría de la cuantificación, que todas las cosas son mortales o que todo lo que existe perece. Para todo, esta es otra función proposicional. Para todo x, x es mortal, porque x es la variable de individuo y m, la condición de mortalidad, es el predicado. Comparemos eso con una cuantificación existencial. Hay cosas que son bellas, hay algo bello. Acá tenemos el cuantificador existencial, que se escribe con una E al revés, que podría interpretarse como existe al menos un X. Existe un X, existe algo tal que es bello. Acá lo que estoy diciendo es que todo lo que existe es un M, es decir, es mortal. Perece. Acá estoy diciendo que hay algo, hay algún X, tal que ese X es bello. ¿Está bien? Es importante también tener en cuenta cómo se representa la negación. Si tenemos, por ejemplo, la expresión, la proposición Sócrates es mortal, que Sócrates no es mortal, se representa de esta manera. La función proposicional h de x se niega de esta forma. Mantenemos, por supuesto, los símbolos especiales de la lógica simbólica considerados para la lógica proposicional. Pero lo más importante acá es advertir la diferencia que hay entre la cuantificación universal y la cuantificación existencial. Para la negación conservamos el símbolo especial que venimos usando hasta ahora, como también vamos a conservar los símbolos especiales que venimos utilizando para la implicación material, la conjunción, la disyunción y la equivalencia material. Lo cierto es que en este caso, si negamos que Sócrates es mortal, por ejemplo, lo haremos de la siguiente manera. No m de s, es decir, Sócrates no es mortal. Este es el ejemplo de sustitución de la siguiente función proposicional. ¿Sí? No m de x. Acá tenemos la función proposicional y acá tenemos la proposición concreta. Es interesante ver ahora las conexiones entre la cuantificación universal y la cuantificación existencial. Observemos, todo es mortal, ya lo vimos, se representa de esta forma. Para todo x, x es mortal. Nada es mortal, se representa así. Para todo x, x no es mortal. Ninguna cosa es mortal. Que algo es mortal se representa como está aquí a la derecha. Existe un x tal que no es mortal. Y que algo es mortal, se representa, existe un x tal que x es mortal. Bien, como recordamos, la equivalencia material significa es lo mismo que, así que todo es mortal. Acá se representan las conexiones entre la cuantificación universal y la cuantificación existencial. Todo es mortal es lo mismo que no existe ningún individuo x tal que x no sea mortal. ¿Sí? Para todo x, x es mortal. No existe ningún x tal que x no sea mortal. Acá en la negación, nada es mortal. Para todo x, x no es mortal. No existe un x tal que ese x sea mortal. Esta es la equivalencia que aquí se plantea.
Veamos qué ocurre con la cuantificación existencial. Algo no es mortal. Existe un X tal que X no es mortal. Lo que es lo mismo que decir, no es verdad para todo X que X es mortal. Y aquí, abajo, si algo es mortal, si existe un X tal que X es mortal, es lo mismo que no es verdad para todo X que X no es mortal. Bueno, aquí están planteadas las conexiones complejas entre la cuantificación universal y la cuantificación existencial. Después de cada una de estas explicaciones aparece una filmina, una imagen que resume lo que aquí se ha explicado. Bien, el cuadro que sigue representa las conexiones que hay entre la cuantificación universal y la cuantificación existencial. Recuerden que estamos ahora con la teoría de la cuantificación y las proposiciones en las que no meramente se predica algo de un individuo, sino que también se establecen relaciones de cuantificación. Todos con los cuantificadores todo o alguno, algo. Observemos. Arriba, a la izquierda, tenemos la cuantificación universal afirmativa. Todo es phi. Para todo x, x es phi. Que es equivalente a no existe un x que no sea phi. Arriba, a la derecha, tenemos la cuantificación universal negativa. Para todo x, x no es phi. Es decir, no existe un X que sea phi. Nada es phi en lenguaje natural. En lenguaje natural, la cuantificación universal afirmativa, todo es phi. En la parte inferior izquierda, cuantificación existencial afirmativa. Existe un X tal que ese X es phi. No es verdad para todo X que X no sea phi. Es decir, hay algún phi en el lenguaje natural. Donde acá phi representa un predicado cualquiera. Se eligió la letra griega phi justamente para representar eso, la phi, que a veces también se representa de este modo. Bueno, y en la parte inferior derecha, la cuantificación existencial negativa. Hay algo que no es phi. Existe algún x, no es phi. Existe un x tal que x no es phi. Que es lo mismo que no es verdad para todo x que x es phi. Bien, en este cuadro de relaciones, en este cuadro de oposiciones, se manifiestan los vínculos que hay entre estas funciones proposicionales, estas funciones proposicionales de la cuantificación. La cuantificación, las de arriba, la cuantificación universal afirmativa y la cuantificación universal negativa, son contrarias. Esto significa que no puede ocurrir que las dos sean verdaderas a la vez. Puede que ambas sean falsas, pero las dos no pueden ser verdaderas. Las de la parte inferior son subcontrarias y ocurre un fenómeno inverso, si ustedes quieren. Las dos pueden ser verdaderas, pero no es posible que las dos sean falsas. Las que están en los extremos son contradictorias. Si la cuantificación universal es afirmativa, entonces la cuantificación universal afirmativa es verdadera, entonces la cuantificación existencial negativa es falsa y viceversa. Si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa. Por ejemplo, si todo es phi es verdadero, no puede ser que haya algo que no sea phi y viceversa. Si hay algo que no es phi, entonces no es verdadero que todo es phi. Algo análogo ocurre entre las otras dos esquinas opuestas. La cuantificación universal negativa y la cuantificación existencial afirmativa.
Si nada es phi, no tiene que ser falso que hay algún phi, pero si hay algún phi es verdadero, tiene que ser falso que nada es phi. Contradictoria significa que si una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. Bueno, estos son los vínculos que hay entre la cuantificación universal y la cuantificación existencial, con afirmación, con negación. Como siempre, ofrecemos una plaquita, una filmina a continuación que trata de sistematizar todas estas complejas cuestiones. Bien, vamos a ver qué ocurre ahora con las proposiciones sujeto-predicado tradicionales, del tipo todos los hombres son mortales, ningún hombre es mortal, algún hombre es mortal, algún hombre no es mortal. Sigamos con el cuadro de oposiciones. En el análisis de estas proposiciones sujeto-predicado tradicionales, los vértices que tienen que ver con la afirmación, afirmo, se representan con las letras A e I, mientras que los vértices que tienen que ver con la negación, con niego, nego del latín, se representan con la E y la O. Acá tenemos, recordemos, la cuantificación universal afirmativa. Así que lo que se va a representar es lo siguiente: para todo x, si x es phi, entonces x es psi, donde phi y psi representan variables de predicado, mientras que x representa, como siempre, una variable de individuo. Acá lo que estamos es, supongamos todos los hombres son mortales. La condición de ser hombre es condición de ser mortal. Para todo x, si x es hombre, x es mortal. Esto, llevado a un ejemplo, sería todos los hombres, esto es h. Si x es hombre, entonces x es mortal. Para todo x, si x es hombre, x es mortal. Todos los hombres son mortales. ¿Qué ocurre con la negación? Bueno, para todo x, si x es phi, entonces x no es psi. Llevado un ejemplo, ningún hombre es mortal. Si x es hombre, entonces ese x no es mortal. Esta es la cuantificación universal negativa en las proposiciones sujeto-predicado tradicionales. Todo phi es psi. Ningún phi es psi. Llevado a la cuantificación existencial. El cuantificador existencial es este. Existe un x tal que x es phi y x es psi. Observen la relación que hay entre la conjunción con la cuantificación existencial y la implicación material con la cuantificación universal. Esto porque la cuantificación universal es una relación de implicación material. Acá lo que estoy diciendo, llevado al ejemplo de hombre, si x es hombre, entonces x es mortal. Todos los hombres son mortales. Ningún hombre es mortal. Si x es hombre, entonces x no es mortal. Acá lo que se está predicando es existencia. Existe un x tal que x es phi y x es psi. Existe algo que, llevado a un ejemplo, es hombre y es mortal. Algún hombre es mortal. Y en el caso de la negación, algún hombre no es mortal, sería llevado a un ejemplo concreto. Existe un x tal que x es phi y su negación, la negación de que existe alguno que no lo es, x no es psi. Llevado a un ejemplo,
algún hombre no es mortal. Existe un X tal que X es hombre y X no es mortal. Bueno, estas son las relaciones, así se representan en el cuadro de oposiciones, las proposiciones de sujeto-predicado tradicionales. Recordemos que las dos proposiciones de la parte superior son contrarias, lo que significa que no puede ocurrir que las dos sean verdaderas, aunque las dos pueden ser falsas. Las dos de la parte inferior son subcontrarias, puede ocurrir que las dos sean verdaderas, pero no que las dos sean falsas, mientras que las de los vértices opuestos son contradictorias. Si A es verdadera, O tiene que ser falsa y viceversa. Si E es verdadera, I tiene que ser falsa y viceversa. Si I es verdadera, E tiene que ser falsa. Además, cada una de las proposiciones de la parte superior implica a la de la parte inferior en el caso de que se presuponga la existencia de algún X en esa categoría. Bien, como siempre se puede sistematizar la información aquí presentada en la filmina que sigue. Bien, consideremos ahora procedimientos a partir de los cuales puede hacerse la prueba de validez de razonamientos en términos de la lógica de predicados, en términos de la teoría de la cuantificación. Observemos. E significa ejemplificación y G generalización. U es universal y E es existencial. Tienen que ver, por supuesto, estos términos con los conceptos hasta ahora tratados, porque hemos visto la teoría de la cuantificación recientemente, hasta aquí, y vimos las proposiciones tradicionales de sujeto-predicado con el cuantificador universal y con el cuantificador existencial. Veamos los ejemplos. Ahora, a partir de esto, vamos a poder demostrar que razonamientos del estilo todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, son razonamientos válidos. Y otros ejemplos más, por supuesto. Lo que interesa es que se hace con un aparato formal, simbólico, mucho más complejo, mucho más poderoso que el de la lógica proposicional que venimos trabajando hasta acá. Ejemplificación universal. La ejemplificación universal no es otra cosa que implicar un ejemplo concreto a partir de la generalización universal. Tomemos el ejemplo, todos los hombres son mortales, que se representa en términos de la teoría de la cuantificación, como vimos de la siguiente manera. Para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. Todos los hombres son mortales. Si X es hombre, X es mortal. Por ejemplificación se puede derivar que si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Este ejemplo es precisamente la ejemplificación universal. De la cuantificación universal, todos los hombres son mortales, donde tenemos la variable de individuo. En la ejemplificación universal no hay más que dar un ejemplo, justamente con una constante de individuo. Si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. La generalización universal consiste en el caso complementario. Si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Es un enunciado de implicación material que justamente implica que la condición de hombre implica la condición de mortal. Si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Si Aristóteles es hombre, entonces Aristóteles es mortal. Se puede entonces implicar de un caso concreto, de un enunciado de implicación material, como este que está acá,
el enunciado universal, todos los hombres son mortales. Si la condición de hombre hace que Sócrates sea mortal, entonces todos los hombres son mortales. Es la generalización universal a partir del ejemplo. La ejemplificación existencial se da de un modo relativamente comparable. El cuantificador existencial se representa de este modo y podemos decir que existe un hombre que es mortal o que hay algún hombre que es mortal o simplemente algún hombre es mortal. Eso se representa por medio de la conjunción. Existe un X tal que X es hombre y X es mortal. Algún hombre es mortal. Bueno, por ejemplificación existencial lo mismo. Sócrates es hombre, lo mismo quiero decir en relación proporcional, pero aquí con el cuantificador de la conjunción. Sócrates es hombre y Sócrates es mortal. Observen que lo que hacemos es sustituir la variable de individuo por una constante de individuo y no se utiliza acá el cuantificador, porque lo que estamos dando es un ejemplo. De algún hombre es mortal, bueno, se puede dar el ejemplo. Sócrates es hombre y Sócrates es mortal. Observen la naturaleza de la diferencia lógica entre uno y otro. Acá tenemos la implicación material y acá tenemos la conjunción. Y la ejemplificación universal consiste en derivar de un ejemplo concreto la universalización de la existencia. Sócrates es hombre y Sócrates es mortal. De ahí se implica que algún hombre es mortal. Que existe algún hombre que es mortal. Bueno, estas formas nos van a permitir, contribuyen a la prueba de validez de razonamientos expresados en términos de la lógica de predicados. Vamos a tratar ahora el ejemplo con el que empezamos esta clase. Bien, acá tenemos chiquitito, redactado, el ejemplo que ya se ha visto una innumerable cantidad de veces. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Al principio de la clase dijimos que si tratamos de demostrar la validez en términos de la lógica de predicados, eso en términos de la lógica proposicional, de la lógica simbólica tratada hasta la unidad anterior, eso no se puede hacer. Necesitamos un sistema formal más complejo que tenga en cuenta, desde luego, lo visto en términos de la lógica proposicional. Vamos a mostrar ahora cómo se puede demostrar que este razonamiento es válido gracias a alguna de las formas que consideramos recién, concretamente la generalización universal. Miren, todos los hombres son mortales, se representa, ya lo hemos visto, como para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. Un enunciado de implicación material es un enunciado universal. Si X, todos los hombres son mortales. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que Sócrates es hombre. HDS, esto es una proposición singular como la que vimos al principio de la clase de hoy, después de haber dicho que no se puede demostrar la validez de ese razonamiento en términos de la lógica simbólica considerada hasta ahora. Y la conclusión es que Sócrates es mortal, MDS. Bueno, vamos a hacer la prueba formal de validez para este razonamiento. ¿Se acuerdan que en la prueba formal de validez lo que hacíamos era numerar las premisas y después tratamos de obtener enunciados adicionales que permitieran mostrar justamente que la conclusión se desprende con certeza deductiva de las premisas? Bueno, lo que hacemos es borrar la conclusión, la escribimos a la misma altura de la última premisa, MDS. Bien. Recién vimos la ejemplificación universal, justamente. Si es verdadero que todos los hombres son mortales, entonces podemos hacer una ejemplificación. Por ejemplificación, si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Eso lo obtuvimos de 1 por ejemplificación universal. Y vean, ahora no tenemos más que aplicar el modus ponens.
Si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Resulta que Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. M de S, algo que se obtiene de 3 y de 4 por modus ponens. Esa es la prueba formal de validez del famoso silogismo acerca de la mortalidad de Sócrates. Bien, veamos otro ejemplo de prueba formal de validez en el que con lógica de predicados, con teoría de la cuantificación. Para hacer la prueba formal de validez tenemos que incorporar las reglas de inferencia que consideramos ahora, estas nuevas reglas de inferencia y que son específicas de la lógica de predicados. En este caso vamos a trabajar con la generalización universal y la ejemplificación universal. A continuación veremos un ejemplo en el que vamos a operar con la ejemplificación existencial y la generalización existencial. Tomemos este ejemplito. Ningún humano es perfecto, todos los argentinos son humanos, por lo tanto ningún argentino es perfecto. Vamos a representarlo del siguiente modo. Si alguien es argentino, si alguien es humano, si X es humano, entonces X no es perfecto. Ningún ser humano es perfecto. Para todo X, si X es humano, ese X no es perfecto. Todos los argentinos son humanos. Para todo X, si X es argentino, entonces X es humano. Y la conclusión es que ningún argentino es perfecto. Para todo X, si X es argentino, entonces X no es perfecto. Esta es la conclusión que se quiere demostrar. Bien, ¿qué podemos inferir? Por ejemplificación universal, vamos a ejemplificar con nuestro querido y conocido tío Rogelio. Si el tío Rogelio es humano, entonces el tío Rogelio no es perfecto. Eso es de 1 por ejemplificación universal. Sigamos con el tío Rogelio, porque la variable de individuo acá se tiene que reemplazar por una misma constante. Si el tío Rogelio es argentino, entonces el tío Rogelio es humano. Esto lo sacamos de 2 también por ejemplificación universal. Observemos que ahora tenemos, si el tío Rogelio es argentino, entonces el tío Rogelio es humano. Si el tío Rogelio es humano, entonces el tío Rogelio no es perfecto. Por lo tanto, si el tío Rogelio es argentino, entonces el tío Rogelio no es perfecto. Eso lo sacamos de 4 y 3 por una regla que ya conocemos del método de la deducción, que es el silogismo hipotético. Bueno, y aquí lo que podemos hacer es generalizar. Si por el hecho de ser argentino el tío Rogelio no es perfecto, entonces la generalización es que ningún argentino es perfecto. Si el tío Rogelio es argentino, no es perfecto. Por ser argentino no es perfecto. Entonces, la conclusión es que ningún argentino es perfecto. Para todo X, si X es argentino, X no es perfecto. Y esto lo sacamos de 5 por generalización universal. Observen ustedes que generalización universal y ejemplificación universal son reglas de inferencia imprescindibles para hacer la prueba formal de validez en la lógica de predicados. Vamos a ver ahora algún ejemplo en el que funcionan otras dos reglas de inferencia que ya hemos presentado para la lógica de predicados, que son la ejemplificación existencial y la generalización existencial. Consideremos este razonamiento válido. Todos los guardavidas son buenos nadadores. Algunos que acá
abreviamos guardavidas y marplatenses. Recuerden que después tienen las filminas, las imágenes de todos estos ejemplos. Todos los guardavidas son buenos nadadores, algunos marplatenses son guardavidas, por lo tanto algunos marplatenses son buenos nadadores. El razonamiento lo representamos así. Todos los guardavidas son buenos nadadores, es decir, si alguien es guardavidas, ese alguien es un buen nadador. Usamos la G para guardavidas, la N para buen nadador. Algunos marplatenses son buenos guardavidas. Quiere decir que hay algunos marplatenses, alguien es marplatense y es guardavidas. Algunos marplatenses son guardavidas, la G es de guardavidas. Todos los guardavidas son buenos nadadores. Algunos marplatenses son guardavidas. Por lo tanto, la conclusión es que algunos marplatenses son buenos nadadores. Bien, ¿cómo hacemos la prueba de validez para este ejemplo? Lo primero que hay que hacer es ejemplificar. Ejemplificamos con el cuantificador existencial. Tomemos otra vez al tío Rogelio. El tío Rogelio es marplatense y además en algún momento de su vida fue guardavidas. Vamos a decir, el tío Rogelio es marplatense y es guardavidas. Esto es ejemplificación existencial de 2. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar ahí. Después también podemos tomar el primer caso para ejemplificar. Sigamos con el tío Rogelio. El tío Rogelio, si el tío Rogelio es guardavidas, entonces el tío Rogelio es un buen nadador. Eso es un caso de ejemplificación universal de U. Bien. Aquí podemos conmutar para después inferir que el tío Rogelio es un buen nadador. Fíjense. El tío Rogelio es guardavidas y es marplatense. Esto lo sacamos de 3 por conmutación. Inferimos de 5 que el tío Rogelio es guardavidas por simplificación. Si el tío Rogelio es guardavidas, entonces es buen nadador, por lo tanto es un buen nadador. Eso lo sacamos de 4 y 6 por modus ponens. ¿Sí? Hasta ahí tenemos esta representación. Ahora, lo que nos sirve también es esto. Que el tío Rogelio es marplatense, algo que se obtiene de 3 por simplificación. Así que tenemos que el tío Rogelio es un buen nadador y que el tío Rogelio es marplatense. Voy a continuar acá. Podemos juntarlas, así que el enunciado 9 va a ser que lo que necesito hacer es la conclusión, claro, primero M y después N, que el tío Rogelio es marplatense y además el tío Rogelio es un buen nadador. Eso se obtuvo de 8 y 7 por conjunción. Observen ustedes cómo se combinan las reglas de inferencia para la lógica proposicional con las reglas de inferencia de la lógica de predicados. La conclusión es, por generalización existencial, que algún marplatense es buen nadador, porque lo es el tío Rogelio. Esto ponemos entre paréntesis. Y aquí está la conclusión que queríamos mostrar. Algunos marplatenses son buenos nadadores. Existe un X tal que es marplatense y es buen nadador.
He aquí la prueba formal de validez y ofrecimos ejemplos. Esta se obtiene de 9 por generalización existencial. Ofrecimos ejemplos con generalización existencial y con ejemplificación existencial. Consideremos ahora la prueba de invalidez en un sentido similar al que se consideró en el método de la deducción en el capítulo anterior, en la unidad 3. Observemos este razonamiento inválido. Todos los bomberos son confiables, ningún policía es bombero, por lo tanto ningún policía es confiable. La forma de este razonamiento es la que sigue. Para todo X, si X es bombero, entonces X es confiable. Ningún policía es bombero para todo X. Si X es policía, entonces X no es bombero. Ningún policía es bombero. Por lo tanto, ningún policía es confiable. Para todo X, si X es policía, entonces X no es confiable. Bueno, esta forma de razonamiento es inválida. La prueba de invalidez se puede hacer apelando al ejemplo de sustitución, teniendo en cuenta algo que se relaciona con la ejemplificación universal. Podemos suponer que existe al menos un individuo, y dado que existe al menos un individuo se puede ofrecer la ejemplificación. Bueno, por lo menos para presentar la información de manera sencilla, para pasar a lo que es la prueba de invalidez. Se puede efectuar la ejemplificación de la siguiente manera. Otra vez apelemos al tío Rogelio. Voy a escribir acá. Si el tío Rogelio es bombero, entonces el tío Rogelio es confiable. Si el tío Rogelio es policía, entonces el tío Rogelio no es bombero. Por lo tanto, si el tío Rogelio es policía, entonces el tío Rogelio no es confiable. Bueno, ese es un ejemplo de razonamiento inválido. Y podemos hacer ahora, una vez que escribimos la forma del razonamiento en concreto, la prueba de invalidez de un modo similar al que construíamos la prueba de invalidez para la lógica proposicional en la unidad anterior. Escribimos los tres enunciados. Si el tío Rogelio es bombero, entonces el tío Rogelio es confiable, es la primera premisa. La segunda es que si es policía, entonces no es bombero. Y la conclusión es que si es policía, entonces no es confiable. Para que el razonamiento sea inválido, la conclusión tiene que ser falsa y las premisas verdaderas. Para que esto sea falso, tiene que ser verdadero el antecedente y falso el consecuente. Quiere decir que los valores de verdad ya de P de T, es decir, el tío Rogelio es policía, es verdadero, y de el tío Rogelio es confiable, también es verdadero. ¿Cuál tiene que ser el otro valor? Ya asignamos el valor al tío Rogelio es policía, verdadero. Así que, para que este sea verdadero, la negación del hecho de que es bombero tiene que ser falsa. La negación tiene que ser verdadera y el hecho de que es bombero es falso. Así que el tío Rogelio es bombero es falso. Con lo cual tenemos que el bombero es falso y que es confiable es verdadero. Con lo cual las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Esa es la prueba de invalidez para este ejemplo que nos interesa. Observen que usamos la misma metodología de las tablas de verdad que habíamos usado para la prueba de invalidez en el caso de la unidad 3 del método de la deducción, que se inspira, insisto, en las tablas de verdad que ya tratamos en el capítulo 8 y en la unidad 2 de este programa.
Bien, llegamos al cuarto inciso de esta unidad, que es la inferencia silogística. Tenemos acá un razonamiento cuya estructura es más compleja que los silogismos que hemos considerado. Pero para demostrar su validez vamos a usar las mismas reglas que habíamos usado en la unidad 3 con el método de la deducción para la lógica proposicional y agregamos las reglas de inferencia correspondientes a la lógica de predicados. Concretamente, la ejemplificación universal, la generalización universal, la ejemplificación existencial y la generalización existencial. Vamos al ejemplo. Las playas son bellas y de energía positiva. Algunas playas son de acceso totalmente libre. Por lo tanto, hay cosas bellas de acceso libre. Bueno, la forma de este razonamiento se puede representar así. Para todo x, si x es una playa, entonces x es bella y de energía positiva. Vamos a ponerle la E para la energía. ¿Está bien? Las playas son bellas y de energía positiva. Todas las playas. 2. Algunas playas, el existencial, son de acceso totalmente libre. Es decir, es playa y tiene acceso libre. Por lo tanto, hay cosas bellas de acceso libre. Algunas cosas bellas son de acceso libre. Hay cosas bellas. Tengo que escribir el cuantificador, por supuesto. Hay x tal que x es bello y además es bello. ¿Sí? Bien, lo que tenemos que demostrar es que algunas cosas bellas son de acceso libre, se deriva con certeza deductiva de las dos premisas. Lo primero con lo que podemos jugar es con la ejemplificación. Tomemos el primer caso, damos un ejemplo de playa. Vamos a decir Verdemundo, por ejemplo, una playa bella y de energía positiva. Si Verdemundo es una playa, entonces Verdemundo es bella y de energía positiva. Esto se deriva de 1 por ejemplificación universal. Sigamos ejemplificando. Verdemundo es una playa y es de acceso libre. Eso se toma de 2 por ejemplificación existencial. Bien, vean que puedo obtener por modus ponens el consecuente de la conjunción de que Verdemundo es bella y de energía positiva. Libero, por así decir, por simplificación, a Verdemundo es una playa. Esto lo saco de 4 por simplificación. Y después, por modus ponens, tengo, si Verdemundo es una playa, entonces Verdemundo es bella y de energía positiva, por lo tanto Verdemundo es bella y de energía positiva. Y esto me va a servir para lo que quiero probar. Por lo tanto, Verdemundo es bella. Acá tengo que escribir antes que 6 se obtuvo de 4 y 5, de 3 y de 5, disculpen, de 3 y de 5 por modus ponens. Mientras que 7 se obtiene de 6 por simplificación. Aquí yo lo que quiero llegar es que Verdemundo es que hay cosas bellas de acceso libre. Y acá tengo libre en conjunción con que Verdemundo es una playa, así que me conviene conmutar L de B y P de B, lo saco de 4 por conmutación, lo que me permite liberar a L de B, que Verdemundo es libre, lo saco de 8 por simplificación. Ahora tengo que en 7 Verdemundo es bello y Verdemundo es libre, así que el paso 10 será juntar a esas dos proposiciones singulares, Verdemundo es bella y Verdemundo es libre. Eso lo sacamos de 7 y 9 por conjunción. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es generalizar. Si Verdemundo es bello y libre, quiere decir que hay al menos alguna cosa que es bella y que es libre. Así que algunas cosas, o existe algo tal que es bello
y es libre. Esto se saca de 10 por